Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Buenas noches amigos felinos de los Relatos del Gato. Hoy en este podcast que lleva como título No lo escuches en la noche, les traeré 3 historias escalofriantes que seguro les van a encantar y también les van a aterrorizar. Le puse ese título porque del podcast pasado recibí algunos mensajes de personas que al escucharlo me comentaron haber tenido pesadillas, así que por eso lo subí a esta hora que aún hay luz de día, pero sé que si son valientes se van a esperar hasta la noche para poderlo escuchar. De verdad agradezco a todos por seguir este contenido, se necesita mucho valor para escuchar este tipo de relatos, pero también recuerden escucharlo como algo de entretenimiento, algo para pasar un buen rato. Disfrútenlo, de verdad no se sugestionen, lo hago con todo lo mejor de mí para todos ustedes que me siguen. Igual los invito a que me compartan todas sus historias, me las pueden hacer llegar a las redes sociales que verán en la descripción. También les dejaré el correo electrónico para que por ahí también puedan mandarlas. Algo muy importante, suscríbanse al canal, de verdad, es algo que me ayudará bastante a poder seguir trayendo este contenido. Es completamente gratis, no cuesta nada. Recomienden este canal a un amigo, a su familia, me gustaría que este canal crezca mucho y solo con su apoyo lo voy a lograr. La primera meta es llegar a 1000 suscriptores, vamos ahorita apenas por los 200. Otra noticia es que cuando lleguemos a 500 suscriptores voy a hacer algunos regalos solamente para personas suscritas al canal. Así que estén al tanto y compartan este contenido. Ya dejando a un lado la publicidad, ahora sí, a ti que estás en casa, detrás del televisor, en tu teléfono, en tu computador, te pido que apagues la luz, te pongas cómodo porque en este rincón, la curiosidad te llevará al miedo. Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Valderas. Yo les quiero compartir un relato que le pasó a mi padre cuando él era joven. Algunas veces él nos llegaba a contar muchas de sus historias, muchas que él vivía. Entre estas, varias historias de cosas inexplicables y paranormales. Él ahora es un hombre de edad muy avanzada, en su rostro se ve la huella del paso del tiempo. En ese entonces él era joven y vivía en un poblado llamado Ibarra acá en Guanajuato. Y él iba a ver a su novia y amor de su vida que vivía en un lugar o pueblo llamado Salto del Ahogado, igualmente aquí en Guanajuato. Mi padre por las tardes se iba a verla a ella y tenía que atravesar un camino largo y solitario, en un camino adentrado en el cerro. Él se iba caminando y recorría cerca de 3 kilómetros para poder llegar hasta la casa de su amada. Mi padre ese día, en especial, fue a visitar a su novia y pasó allí un par de horas platicando. Cuando llegó la hora de regresar a casa, se le hizo tarde y ya había oscurecido. Mi padre ya venía caminando. El clima se estaba poniendo muy frío y estaba comenzando a llover un poco fuerte. Mi padre nos cuenta que cerca de Ibarra y por donde él tenía que pasar para regresar a casa, estaba un panteón. El panteón a donde iban a dar todas las personas que morían en las zonas cercanas. Y pues él prefirió rodear un poco para no pasar por allí. Él siempre nos dijo de ser muy valiente y yo le creo, pero a esas horas y solo, yo creo que a todos nos daría miedo o lo pensaríamos 2 veces antes de hacerlo. Así fue, y mi padre rodeó esta zona para evitar el panteón, lo cual lo llevó a pasar y adentrarse por una vieja hacienda ya abandonada y destruida por el paso del tiempo. Solo había vestigios de ladrillos enormes de adobe. Estos terrenos donde se situaba esta hacienda eran de su padrino, así que él sabía que pese a que no había nadie allí, era una zona segura. A la entrada de esa hacienda quedaban 2 pilares enormes. Mi padre, ya un poco cansado, pasó por esta parte. De pronto de uno de estos pilares, repentinamente surgió un fuego muy alto que iluminó todo lo que había allí. Este fuego parecía salir como de la tierra, según cuenta él. Mi padre quedó asombrado de ver esto, pues no había explicación para esto que él veía. Él apenas pudo reaccionar cuando de la nada aparecieron las siluetas de 2 personas, pero estas personas no tenían cabeza, como si alguien las hubiera decapitado. Mi padre se quedó sin habla por esto que estaba presenciando. Esto, comenta él, que duró cerca de 1 minuto, y luego este fuego comenzó a desaparecer lentamente, junto con las figuras de estas 2 personas decapitadas. Mi padre se incorporó de lo sorprendido que estaba y sin pensarlo, se dirigió de inmediato a su casa corriendo y como pudo,
atravesó un sinuoso camino todo enlodado. Incluso tuvo que atravesar un río, dado que al desviarse por razón de evitar el panteón, el camino se tornó mucho más hostil. Finalmente llegó a su casa y después de darse un baño, se dispuso a dormir para olvidar lo vivido, pero nos platicó que esa noche no durmió de lo impresionado que estaba. Tiempo después, mi padre se enteró que su padrino y dueño de aquellos vestigios de hacienda los removió y limpió ese terreno para poder sembrar allí, por lo cual llevó maquinarias para preparar el terreno previo a la siembra. Cuando la máquina pasó por el terreno donde estaba uno de los pilares, esta máquina sacó un cajón que estaba enterrado. Para sorpresa de aquel señor y padrino de mi padre, este cajón estaba lleno de centenarios de oro. Este señor después de esto ya no se le vio mucho por allí. Al parecer estuvo disfrutando de toda esa riqueza. Esta es la historia que forma parte de una de muchas experiencias de mi padre y sobre todo un caso real. Mi padre siempre ha sido un hombre muy honesto y creemos en esto que les he compartido ahora a ustedes que forman parte de esta comunidad. Les mando un saludo y les agradezco por escuchar. Muy buen relato, amigos. Es de verdad muy interesante este tema que es muy común aquí en México y en el mundo, dado que antes las monedas estaban hechas de metales como oro y plata, su valor era muy alto, y al no haber muchos métodos para guardar el dinero como ahora que tenemos bancos, cajas de ahorro, tandas, etc., las personas solían enterrarlo en sitios específicos. Se dio mucho aquí en México que en las haciendas durante tiempos de la Revolución hubo muchos saqueos y muchos bandidos asaltaban las riquezas de algunos pobladores que tenían buenos recursos. Así enterraban sus botines para luego volver por ellos. Sin embargo, no siempre era así. O bien los hacendados, para protegerse de estos mismos ladrones, enterraban este dinero, pero por alguna causa o razón muchas veces ya no lo pudieron sacar, ya sea porque fallecieron o incluso hasta por avaricia. Hay muchos mitos o creencias acerca de esto. Por ejemplo, muchas personas aseguran haber visto fuego que sale de la tierra. Esto sí es real. Este fuego es producido por los metales que están enterrados, los cuales producen un gas que se mantiene acumulado por mucho tiempo. Pero cuando éste por alguna causa logra salir a la superficie y entrar en contacto con el oxígeno, se produce este tipo de fuego, que puede ser de varios colores dependiendo el tipo del metal que lo produce. De allí que los investigadores o cazadores de tesoros usan este conocimiento para guiarse y saber si pudiera haber realmente algún tipo de tesoro enterrado que valga el esfuerzo intentar extraer, pues donde aparece el fuego no significa que allí se encuentre precisamente el metal, sino que esa fue la vía por donde el gas pudo salir y habría que utilizar aparatos detectores de metal para dar con la ubicación real de este tesoro. Nada me haría más feliz que tu opinión en la caja de comentarios. Antes de ir al siguiente relato, te recuerdo suscribirte al canal y ayúdame a que seamos más en esta comunidad. Es completamente gratis. No te despegues que tenemos un par de relatos esta noche en el rincón de los relatos del gato. Buenas noches, yo quiero mantener mi relato como anónimo. Me da mucho gusto saludar a la audiencia de los relatos del gato. Es un gusto para mí poder compartir esto. Es una experiencia muy extraña que me ocurrió recientemente. Una noche estaba platicando con mi esposo mientras cenábamos. Eran cerca de las 9 de la noche y nos estábamos riendo porque justo ese día vestíamos del mismo color, cosa que es muy raro que suceda. Y se nos hizo tan gracioso que empezamos a jugar con la idea de que nuestras mentes estaban algo así como sincronizadas. Y esto nos llevó a jugar a que adivinábamos nuestros pensamientos. Yo pensaba un número y luego él lo adivinaba y viceversa. O pensaba en algo de comida y luego el otro lo tenía que adivinar. Reímos con esto un buen rato, hasta que al ver la hora ya era algo tarde y decidimos mejor ir a descansar. Apagamos la luz y nos quedamos dormidos. Unas horas después, yo me desperté muy agitada. Había tenido un sueño horrible en el cual yo iba caminando por la calle junto con alguien más, una persona a la que no podía yo reconocer el rostro. Pero de ir caminando se nos acercó un perro de tamaño mediano, muy negro, color que sintonizaba con la atmósfera de aquel lugar que también era sombrío y muy oscuro. Había una especie de neblina que cubría el ambiente. Y este perro, debo comentarles que tenía los ojos rojos, un rojo muy brillante como el fuego, y hacía unos sonidos con su hocico como si fuese un ser traído del mismo infierno.
Este perro se lanzó iracundo sobre mí, pero la persona que me acompañaba lo interceptó y lo atrapó, sujetándolo con mucha fuerza. Pero este perro parecía tener una fuerza sobrehumana, así que intenté ayudarle a esta persona a sujetarlo. En ese momento nos dimos cuenta que estábamos frente a un edificio, que después se dejó ver como una especie de iglesia. Así que intentamos llevar a este perro allí, arrastrándolo, a la par que nos lanzaba mordidas con su hocico lleno de afilados dientes. Pero parecía imposible, así que lo solté dejando que la otra persona lo sujetara, y yo corrí hacia esta iglesia. Busqué la pila de agua bendita y me mojé las manos. Tomé lo que pude de agua bendita en mis manos y salí corriendo nuevamente para lanzársela a este perro. Al caerle el agua bendita sobre el cuerpo, este horrible animal gritó muy feo y se produjo el mismo efecto como cuando lanzas agua fría al carbón caliente, provocándole unas horribles quemaduras. Este perro se puso aún más agresivo y empezó a hacer unos ruidos que recuerdo que eran muy feos. Solo los podría describir como de una criatura del infierno. En ese momento yo me desperté gritando muy feo. Volteé a todos lados, pero solo vi a mi esposo, quien seguía dormido. No quise despertarlo, así que mejor lo abracé para sentirme un tanto más segura. Pero en cuanto lo toqué un poco, él, con un sobresalto, se despertó muy asustado. Yo le pregunté qué ocurría, qué le pasaba. Él me respondió un poco agitado que todo estaba bien, que solo estaba teniendo unas pesadillas. Yo le pregunté qué tipo de pesadillas estaba teniendo. Él me dijo que estaba soñando con un perro poseído por el demonio. Solo me dijo eso y se volvió a dormir. Yo de verdad me sorprendí bastante cuando él me dijo esto, pero al ver lo que se volvió a dormir ya no quise indagar más, pero me quedé de verdad impactada con eso que me dijo mi esposo. La mañana siguiente yo estaba con el pensamiento invadido de ese sueño horrible que había tenido. Llegué de trabajar y ansiaba que mi esposo llegara para preguntarle sobre su sueño. Cuando él llegó y estábamos cenando, le pregunté, y él me dijo no recordar mucho, solo que recuerda que un perro poseído nos atacaba y él trataba de contenerlo mientras yo escapaba, y solo eso era lo que él recordaba. Cuando le platiqué lo que yo había soñado, se quedó sin palabras, pero él no es muy creyente, no le dio más importancia que algo como una coincidencia. Yo no sé qué pudo haber significado aquel sueño, y es la primera vez que he experimentado algo así. Me genera mucha curiosidad algún día saber por qué ocurren esas cosas, porque a mí sí me dejó esta experiencia con una sensación de que hay algo inexplicable que ocurre mientras dormimos, que quizá algún día pueda tener algún tipo de explicación. Les agradezco mucho por haber escuchado esta historia. Existe la creencia, amigos, de la existencia de un plano al cual vamos al momento de dormir. Se dice que una parte de nosotros viaja por todo este plano, el cual puede ser muy bello o terrorífico. Esto se le conoce como plano astral, que también tiene su parte infraexistencial, la cual a menudo es visitada por las personas que logran desprenderse de su cuerpo para ir en busca de conocimiento. Se dice que de acuerdo a la vibración o energía de las personas es hacia donde vas. Incluso se dice que estando en ese plano se puede tener conexión con otras personas que deambulan por ese plano, dando como resultado situaciones similares a la que ocurrió en este relato. Es importante también mencionar que esto ocurre en la mayoría de las personas de manera inconsciente de acuerdo a las creencias, pero hay quienes afirman dominar estas prácticas y han dejado sus testimonios escritos en libros e incluso en documentales que están al alcance de todos. Les prometo hacer una investigación más a fondo de este tema y pronto les traeré un podcast hablando de ello. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema y no se vayan, que aún tenemos una historia más en este podcast de los relatos del gato. Al gato humano le interesa conocer tu experiencia con lo paranormal. Hazme llegar tus historias a las redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Los Relatos del Gato, o bien al correo electrónico relatosdelgatohumano@gmail.com. Para el gato humano será un placer poder narrar tu historia. Mi nombre es Armando, soy de la ciudad de Querétaro. Desde que por casualidad escuché este podcast, me ha gustado mucho y por ello me decidí a compartir una historia que me pasó cuando yo tenía 11 años.
En ese tiempo mis papás se acababan de divorciar y yo no estaba pasando una buena etapa. Me costaba mucho dormir, tuve muchas alteraciones con el sueño, pesadillas constantes también. Hace días escuché el podcast donde hablaban acerca de la parálisis del sueño y creo que esto que viví es muy familiar con eso que escuché aquí en este podcast. Cuando mis padres se separaron, mi hermana menor y yo nos quedamos a vivir con mi madre, la cual tenía que trabajar mucho. Pese a que mi padre nunca se desatendió de sus obligaciones con nosotros, mi madre siempre tenía problemas de dinero y trabajaba turnos dobles. Ella trabajaba en una farmacia y en ocasiones le tocaba cubrir el turno de la madrugada. Y es por esta razón que mi hermana y yo nos quedábamos a dormir en la casa de mi abuelita, la cual ya tenía más de 70 años y estaba algo delicada de salud, pues padecía del corazón. Mi madre llegaba de trabajar a las 7 de la mañana cuando le tocaba trabajar ese turno y nos preparaba para irnos a la escuela. Después ella se quedaba a dormir un rato. En mi caso y en mi opinión me volví creyente de que existe algo que está más allá de la vida, algo que está con nosotros en constante contacto, pero que nosotros no logramos percibir, y se los digo por lo siguiente. Una noche yo estaba tratando de dormir. Esa vez me tocó quedarme en el sofá de la sala, pues solo había una cama extra y esa la ocupaba mi hermana. Desde ahí de la sala se podía ver la puerta del cuarto donde dormía mi abuela y de la habitación donde dormía mi hermana. Aquí en la sala también había una ventana que daba hacia la calle. Esa noche hacía algo de viento, el cual movía los árboles que estaban afuera y cuya sombra se proyectaba en esa ventana, creando una danza de movimientos que me tenían atrapado mientras mi cabeza estaba perdida, ansiosa y sin poder dormir. Me sentía lleno de tristeza por la vida que llevábamos, pues no nos hacía felices a nadie, y esa sensación de infelicidad me perseguía todas las noches. Quizá es por eso que no podía dormir. En ese momento de estar viendo la ventana, no sé cómo pasó, pero es como si hubiesen pasado un par de horas, como si yo me hubiera quedado dormido con los ojos abiertos. Sentí que había perdido la percepción del tiempo y sentí como si hubiera despertado, pero sentí horrible de que no me podía mover. Yo quería gritarle a mi abuelita para que me ayudara, pero esto era imposible. La desesperación se invadió de mí y yo no quería más que llorar. Esto nunca me había pasado. Lo peor apenas venía porque de la puerta principal pude ver una sombra o una silueta de un hombre muy alto. No se distinguía bien su forma. Esta caminó y se acercó hacia donde yo estaba. Y esto me dio mucho más miedo porque yo no sabía si eso me iba a hacer daño. Pero solo se quedó allí un par de segundos, para luego seguir desplazándose por la sala hasta desvanecerse en la puerta que daba a la habitación de mi abuela, y se vio como si ese fantasma hubiese entrado en su cuarto. Después de esto no recuerdo cómo volví a quedarme dormido, y cuando desperté nuevamente mi madre estaba hablándome. La vi llorar y le pregunté que qué tenía. Ella solo me abrazó y me dijo que me vistiera rápido, que me llevaría junto con mi hermana a la casa de mi padre para que él nos cuidara ese día. En ese momento mi madre no nos contó qué había ocurrido, pero esa tarde mi padre nos platicó que mi abuela había fallecido mientras dormía. Él nos habló acerca de la muerte a mi hermana y a mí, y nos explicó lo que había sucedido con mi abuela. Ese día y noche la velaron, a la siguiente mañana la enterraron. Mi hermana y yo no fuimos porque no se nos dejó estar presentes, por miedo a que fuese una experiencia fuerte y traumante. Después de esto y hasta la fecha, me sigue intrigando aquello que vi. ¿Esa sombra sería acaso un mensajero de la muerte? ¿O la misma muerte de la cual la gente platica que viene por ti cuando es tu hora marcada? Nunca lo sabré, pero esto es una experiencia que me ha dejado abierto a creer en lo paranormal y en el más allá. Hasta aquí llega la historia que quiero compartirles. Les mando un saludo a todos. Con este relato tan impactante, amigos, nos despedimos por hoy en este podcast. Recuerda suscribirte, dejar tu pulgar arriba. Si te ha gustado este video, compártelo por favor. Te lo agradeceré infinitamente. Si quieres que tu experiencia con lo paranormal salga aquí en el podcast, ya sabes dónde mandármelos. Toda la información está en la descripción. Por hoy me despido. Mi nombre es Diego de León, el gato humano. Y en este rincón de los relatos del gato, la curiosidad te llevará al miedo.